vamos a iniciar con el tema de estándares de seguridad de la información. Entonces, ha habido una gran cantidad de organizaciones y de empresas que se han dedicado a desarrollar sus propios estándares. Esto ha hecho que algunos de dichos estándares hayan sido o hayan demostrado ser eficientes y hayan sido aceptados por alguna comunidad. La organización ISO, la Organización Internacional de Estándares, determina una gran cantidad de normas, estándares de certificación, algunos certificables y otros no, para temas de todo tipo. Y la seguridad de la información no es la excepción. Pero hay otras organizaciones que han desarrollado sus propios estándares y que en algunos casos lo han hecho muy puntuales, o sea, no son estándares genéricos, sino que se orientan hacia una finalidad particular. Por ejemplo, el caso de ISO 27000, como vamos a ver, está orientado de manera muy general a cualquier sistema, a cualquier empresa. En cambio, estándares como Marguerite, por ejemplo, se orientan más que todo a sistemas de gestión de riesgos exclusivamente. Entonces, ya cada organización pues, decide cómo va a trabajarlo. El hecho de que yo quiera trabajar un estándar propio, que yo lo dice, bueno, no sería un estándar, sino que quisiera tener mi propia metodología, pues, y que la base en ISO 27000, eso no está mal. Hay empresas que lo hacen. Ustedes a nivel de desarrollo saben que existen una gran cantidad de estándares, metodologías de desarrollo, y hay empresas de desarrollo que, basados en estándares o metodologías, marcos de referencia, pues construyen sus propios sistemas, ¿verdad? Su propia forma de hacer las cosas. El detalle es que estas formas de hacer las cosas normalmente no es un estándar porque no es aceptado. Ahora, si por alguna razón resulta que las otras organizaciones, las otras empresas de desarrollo, ven que la forma como ustedes trabajan es muy eficiente y resulta que comienza a gustar y comienza a utilizarse en varios lugares, pues se comienza a convertir en lo que se conoce como un estándar. Entonces, la ISO define, según lo que tenemos aquí, la normalización como la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o económico. O sea que la idea es buscar optimizar los procesos o las actividades que se estén desarrollando con respecto a un tema puntual sobre el que se concentre el estándar. Entonces, básicamente un estándar es eso, son una serie, un conjunto de buenas prácticas para alguna actividad particular, ¿verdad? Los estándares son acuerdos. Estas normas son documentos que están escritos y que contienen las especificaciones dadas de técnicas y algunos otros criterios para que se utilicen, ¿verdad? Como a modo de referencia, a modo de guía. Pues si ya tu empresa está interesada en obtener un documento que implique de manera oficial el uso de ese estándar, de esa norma como tal, pues tienes que buscar cumplir los lineamientos mínimos que la norma exige y que se te evalúe como empresa para obtener lo que se conoce como una certificación. Lo que ustedes conocen de pronto sus empresas como la famosa certificación ISO 9000 a través de la ICONTEC, en el caso Colombia, ¿verdad? O si pues a nivel internacional pues la ISO, ¿verdad? Entonces digamos que esa es la finalidad de una norma. Para que entendamos un poco, existen diferentes tipos de estándares, ¿verdad? Existen lo que son los estándares oficiales. En este caso, esta norma es respaldada por un organismo oficial dedicado precisamente a la definición de estándares. Aquí entraría, por ejemplo, cualquiera de las normas o estándares que definiera la ISO, por ejemplo. En este caso, ya de esta manera, pues, esos estándares llegarían a ser oficiales. Un estándar de facto es un estándar que fue aceptado, como les comenté, por ejemplo, inicialmente, que ustedes como empresa montaron su propia metodología, su propio estándar de desarrollo,
y las demás organizaciones les gustó. Entonces, en este caso comienza a ser aceptado por el grupo de programadores y termina volviéndose un estándar. Eso es lo que se conoce como un estándar de facto. Porque ustedes como empresa de desarrollo no son específicamente una empresa de estandarización, pero lograron hacer que su sistema, su metodología, su estándar se utilizara por otras organizaciones. El otro nombre para el estándar oficial se le conoce, ya que acá se habla en latín de estándar de facto, acá se habla de estándar de jure, ¿verdad? Normalmente, cualquier estándar oficial se establece por convenio, ¿verdad? Con estos organismos oficiales. Ellos son los que determinan estos estándares. El hecho de que un estándar, perdón, una empresa, una organización como la ISO determine un estándar no implica que una empresa está obligado a tomarlo. Los estándares no son leyes, ¿oyeron? Por ejemplo, a nivel de comunicaciones, de redes de comunicación y de la parte de infraestructura eléctrica de una organización, existe una norma, un estándar que es la de la EIA-TIA 568 versión C, que es la que determina en el caso de las redes de datos cómo hacer todo el tendido de una red de datos estructurada en una organización. Incluso en una casa también tiene la normalización para esa parte, pero es simplemente una norma. Tú escoges si la quieres cumplir o no la quieres cumplir. Pero en el caso de Colombia existe el RITEL, que es una ley del gobierno que determina la forma, incluso está basado en el estándar de la EIA-TIA, y digamos que en este caso ya eso es una ley, es de obligatorio cumplimiento para las organizaciones con respecto a la instalación de las redes eléctricas y las redes de datos. ¿Oye? Pero un estándar no es obligatorio. Tú incluso puedes escoger solamente aplicar parte de ese estándar. Entonces, existen varios estándares, metodologías de seguridad, cada vez surgen incluso más, surgen nuevas formas de hacer las cosas. Hay otros que incluso no son estándares, sino son frameworks. En el caso, por ejemplo, COVID es un marco integrador que normalmente une a toda una gran familia de estándares y una gran familia de metodologías y de marcos de referencia en una sola estructura. En caso, el COVID une ITIL, une lo que es ISO 27000, une COSO, une toda una gran cantidad de estándares y marcos de referencia. El objetivo fundamental aquí, en nuestro caso, asociado a los estándares de seguridad de la información, es concentrarnos en la administración de los riesgos, que es a la hora del té el tema central en cuanto al manejo de la seguridad. Hay que tener un control, tratamos de que sea lo más completo posible sobre los riesgos a los que la empresa o la organización se encuentran expuestos, ¿verdad? Hay que hacer una identificación, una valoración y definir unas medidas de control, tanto preventivas y en algunos casos como correctivas. Este es un problema en Colombia, normalmente, pues hablo de Colombia porque es lo que conozco. En Colombia, el colombiano no piensa en el riesgo. Colombiano, ustedes lo ven, bueno, el barranquillero, ustedes lo ven caminando por la calle como si nada y no piensen en el hecho de que posiblemente un carro pueda atropellarlo. En algunos casos, no tiene de otra porque no hay acera para caminar, pero muchas veces caminan por ahí, como dijo un profesor, específicamente de aquí de la Americana, me reservo el nombre. Lo que pasa es que el barranquillero él dice que es muy pueblerino, le gusta caminar por la calle, pero ya eso es otra cosa. Entonces no pensamos en el riesgo y lo mismo pasa en muchas empresas, ¿verdad? Incluso como ingenieros, pues uno como ingeniero debe tener una mentalidad indicando de que uno debe esperar siempre lo mejor, pero prepararse para lo peor. O sea, uno tiene que tener su escenario de riesgo definido y uno tiene que pensar en las posibles opciones y tener varias alternativas en caso de que alguna falle, ¿verdad? Ahora mismo estamos teniendo, si se han dado cuenta, una serie de inconvenientes con el EVA, porque obviamente se incrementó el consumo y eso hace que el servidor tenga un mayor requerimiento, no solamente a nivel de hardware y software, sino también a nivel de la configuración que se hacen de los servidores.
porque hay que hacer que los servidores utilicen de manera adecuada el hardware de la computadora. Entonces, si no pensamos en ese tipo de opciones, si no tenemos unos planes alternos, nos vamos a enfrentar al hecho de que se cayó el EVA y no podemos hacer nada. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya estamos preparados en cierta parte porque tenemos el manejo de esta herramienta de virtualidad alterna, que es de Google, que obviamente presta un buen servicio. Aparte de eso, pues les comento que estoy preparando unos drives para compartirles también ahí toda la información en caso de que lleguemos a necesitar, digamos que vayan a subir información y el EVA no esté disponible, pues está la posibilidad de que lo suban al Drive. Esta vez vamos a ser flexibles con eso, para que por lo menos tengan la actividad ahí y podamos hacer la revisión y evaluación. Entonces, a eso me refiero con que uno tiene que tener siempre unas alternativas, ¿verdad? Entonces, a nivel de ingeniería debemos siempre tener ese riesgo presente y no necesariamente riesgos de seguridad de la información, sino riesgos a nivel general. A nivel de estándares, ya volviendo al tema de la presentación, existen diferentes estándares, metodologías y marcos, como ya les había comentado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mejor estándar para las empresas? Pues ya eso sí es una respuesta que debería dar pues cada empresa. Esto es como la pregunta de cuál es el mejor lenguaje de programación. ¿Listo? El experto en Java te dice que Java. El experto en .NET te dice que .NET. El experto en Python te dice que Python. Pero sin analizar que cada uno tiene sus ventajas y desventajas y cada uno tiene su aplicabilidad. Lo mismo pasa con estos estándares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ISO 27000 es el más general. Es más, ISO 27000 es toda una familia, no es un solo estándar, ¿verdad? Incluye diversos dominios, como ya hablando de ISO, de la familia ISO 27000, siendo dominios diferentes, digamos que procesos dentro de una organización. Y se encuentra enmarcado en lo que se conoce como el ciclo de Deming o el ciclo PHBA, el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Otros estándares que podemos encontrar aparte del ISO 27000, como les había dicho Margaret, que ya se lo había mencionado, Marion, Mehari, Octave, y como este, pues salen muchos más. Estos estándares son mucho más específicos, o sea, no son tan generales como el estándar ISO. Como les digo, algunos están orientados hacia la parte de solamente sistemas tecnológicos. Están desarrollados para ciertas regiones particulares, digamos que normalmente se concentran en la gestión de riesgos, ¿verdad? De empresas de diferentes naturalezas. Son menos robustos porque obviamente no son tan amplios como el estándar ISO 27000 y se pueden utilizar pues, según lo que se desee, el alcance que se desee. Así que no siempre va a ser solamente certificaciones ISO 27000 o ISO 9000 o cualquier certificación ISO. Hay empresas que tienen incluso certificación ISO y certificación Margaret, por ejemplo. Muy bien. Hablando ya del estándar ISO 27000, ahí está la definición de ISO, International Standardization Organization, Organización Internacional de Normalización o Estandarización, aglomera toda una normativa en materia de seguridad de la información. Él fue tomado de un estándar británico que es el BS 77099. Allá abajo está. La más importante de esta familia, o la más famosa, la más conocida, es la ISO 27001. Para que tengamos claro con respecto a las familias de ISO y el hecho de las certificaciones, tengamos claro que nosotros como personas, como seres humanos, como empleados y trabajadores, no nos certificamos en ISO 27001. La que se certifica en ISO 27001 es la empresa, la organización. Nosotros nos podemos certificar como auditores de ISO 27001, ¿verdad? Tenemos también la ISO 27002 que no es certificable. La ISO 27000. Profesor, una pregunta. Entiendo que para las certificaciones ISO 27000 o 9000, cualquiera de las certificaciones, hay veces en donde se puede certificar como tal la empresa y otras veces donde se puede certificar el proceso, ¿cierto? Sí, claro. O sea, yo puedo certificar un proceso específicamente y no necesariamente toda la empresa. Exactamente. O sea, el estándar no te amarra a que tienes que certificar la empresa, la organización completa.
¿ya? Y como auditores podemos ser externo y interno, ¿no? Pues me imagino que eso lo va Bueno, a explicar más los adelante. auditores internos pueden ser cualquier empleado de la organización, ¿ya? No tienes por qué estar certificado, pero sí te tuvieron que haber capacitado, Pero el ¿ya? externo sí tiene que ser El de una externo empresa tiene que ser certificadora. certificado, sí señor, tiene que ser Ok, certificado, ¿ya? ok, Certificado como auditor de los diferentes niveles que hay de auditoría a nivel de cualquier sistema de gestión. Es más, ok. hablando ya de ese proceso, pues eso se editan cursos y entidades oficiales, se hacen los exámenes de auditor. Entonces, si tú pasas el examen, tienes por un cierto periodo de tiempo, por lo general 3 años, tienes la posibilidad de pues, brindar tus servicios como auditor e incluso pues la empresa puede no necesariamente ser auditora, sino también brindar, servirle como de instructor o guía a la empresa para la implementación de ISO 27001. ¿Ya? Lo que sí no puede ser es, por ejemplo, juez y parte. Por ejemplo, Bureau Veritas no puede, ellos pueden capacitar y todo, pero ellos no pueden servirle a una empresa como que, mire, yo te voy a guiar para que tú montes el producto, porque es que ellos son una autoridad de auditoría certificadora, entonces ellos son los que tienen que evaluar. ¿Ya? Entonces ellos, si han participado en procesos de ISO 9000, de sistemas de gestión de la calidad, básicamente aquí es un proceso muy parecido. ¿Sí? Los sistemas de gestión se basan casi siempre en la misma forma de trabajar, por lo menos los de la ISO. Y simplemente tú tienes que cumplir con unos requerimientos y unas indicaciones que tú mismo debiste haber, bueno, tú como empresa debiste haber definido. Por lo general, pues una buena práctica de una empresa para tratar de lograr la certificación de toda la organización es que lo manejan por fases. Entonces, tomas y decides, te concentras en unos procesos críticos inicialmente y buscas certificar esos procesos. Después vas metiendo los demás procesos, cubres la fase 2, vas ampliando hasta que llegas a cubrir toda la organización. Digamos que esa sería una buena forma. ¿No? Uno nunca tiene que pensar en que voy a certificar la empresa de salida, de una, porque lo más probable es que no lo logres. ¿Ya? Te satures mucho de trabajo y no logres el objetivo. Entonces tenemos aquí del estándar ISO 27001, que es el certificable, y el ISO 27002. El ISO 27002 no es tanto un estándar, sino más bien una guía de controles, que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahí están definidos los diferentes controles. Todos estos elementos de ISO 27001, 27002, 27006, 27009, tienen sus documentos, ¿oyeron? Esos documentos en Colombia los vende la Icontec, que es la entidad autorizada por la ISO, digamos, para esto. O también se pueden comprar a nivel internacional, directamente con la ISO. Pero entonces sale mucho más práctico comprarlos acá. En la universidad se adquirieron tres documentos de ISO 27001, tres de ISO 27002 y uno de la ISO 27000. ¿Ya? Lamentablemente, pues no vamos a tener acceso a ellos en estos momentos, pero yo voy a tratar de descargar, pues yo tengo unas versiones aquí, no son, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, no se las debería entregar, pero se las voy a pasar para que las tengan, porque las vamos a necesitar, ¿oyeron? Porque esos documentos se venden, esos documentos no son gratuitos. Entonces, como les había dicho antes, la norma era la ISO 17799, que viene de la norma británica BS, de la British Standard 77099. Y básicamente, ¿qué es? Son unas buenas prácticas para la implementación de un SGSI, o sea, un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Listo? Recomendación: cuando se implemente un sistema de gestión de seguridad de la información, no lo traten como si fuera una certificación ISO 27000, ISO 9001, que nadie le para bola y todo el mundo corre cuando viene el auditor a llenar papeles, a llenar los formatos que no llenaban. Aquí lo recomendable es cumplirla y seguirla, porque es que ¿de qué te sirve decir que tienes una certificación ISO 27000 y resulta que te viven hackeando a cada rato y se te pierde información? Y los clientes se quejan de que estás exponiendo información de ellos y te ponen muchas multas por incumplimiento de la ley de protección de datos personales. ¿Ya?
Entonces, si lo vas a montar, es bueno que le prestes atención y respetes la norma. Entonces, como estábamos diciendo, la ISO 27001 es certificable para las empresas y contiene los requisitos que se deben cumplir para estar acorde con esas buenas prácticas de seguridad de la información. Hay empresas que tienen ya esas buenas prácticas implementadas, pero no están certificadas. Simplemente pues no les interesa. Eso tiene un costo y eso lleva una serie de procesos. Incluso hay empresas que tienen muy bien implementados sus sistemas de seguridad de la información, pero no están certificadas y siguen las buenas prácticas incluso mejor que las empresas que la tienen certificada, que muchas veces no la toman en serio, ¿verdad? Entonces, esta es la certificación más popular y es la más aplicada en la actualidad. Bueno, Margaret dice aquí, es una metodología para análisis y gestión de riesgos en sistemas de información. Mire que se concentra específicamente en esta parte, lo que tiene que ver con tecnología de la información. Fue elaborada por el Colegio Superior de Administración Electrónica y lo que como dice aquí, busca minimizar los riesgos de la implementación y el uso de tecnologías de la información. O sea, que se concentre en analizar los riesgos ya no orientados hacia procesos, por ejemplo, de ingreso de personal, a menos que tenga relación con el uso de un sistema de control de acceso, un lector de huella o cosas por el estilo. Entonces, no se concentra en sí en la política de ingreso, sino en la política de cómo se debe configurar o cómo se debe implementar el huellero, digámoslo así, ¿ya? Esta es muy básica y es ideal para empresas que están iniciando en sus procesos de seguridad de la información. Actualmente se encuentra en la versión 3 y ahí les estoy ayudando con la tarea que tienen que hacer, porque les estoy pidiendo que me busquen las versiones, las últimas versiones de cada certificación, perdón, de cada norma, y ahí ya les estoy dando con esta. Cuenta con un documento de técnicas y ejemplos sobre cómo realizar un análisis de riesgos. Tiene básicamente en estos 3 libros, el primero que define los métodos, cómo se van a trabajar, el segundo, cómo manejar el catálogo de los activos, de los elementos de la organización, y el tercero, ya la guía de especificaciones técnicas, ¿oyeron? Como tal. Mehari es otro método, un método armonizado de análisis de riesgos. Este viene de Francia, el Club Francés de Seguridad de la Información. Es para la gestión de actividades de seguridad de la información. Disculpen, ahí hubo un error. De la información, y está concebida para auditores en temas de gestión de riesgos, ¿verdad? Proporciona métodos para la gestión y evaluación de riesgos. Básicamente es cómo realizar esa análisis y gestión basado en lo que ellos determinaron. Octave también es un sistema para la evaluación de gestión de riesgos, ¿verdad? Digamos que define un conjunto de criterios para desarrollar métodos, dice aquí, que se adhieran a guías específicas de evaluación y administración de riesgos. Entonces, esa es su finalidad principal, la evaluación de riesgos de seguridad, ¿verdad? Y permite proponer un plan de mitigación. La ISO 31000 es la ISO concentrada específicamente en gestión de riesgos, solamente en gestión de riesgos a nivel general, no solamente riesgos de seguridad de la información, ¿verdad? Recomienda que las organizaciones desarrollen e implementen y mejoren de manera continua. Esta es una palabra común que van a encontrar en todos los sistemas de gestión de la ISO. Como se basa en el ciclo de Deming, en el ciclo PHBA, que también se conoce como el ciclo de mejora continua, mira todos los procesos de la organización o mira todos los procesos a nivel general como un ciclo que comienza desde la planificación y termina con el actuar, que es el que incluye las mejoras en el proceso, y vuelve a comenzar otra vez con la planificación, indicando que no es posible que un proceso no se pueda mejorar. Siempre podrá haber una mejora en un proceso. Una vez, incluso en una reunión que tuvimos con unos empleados, alguno de ellos por ahí comentó, un jefe de una dependencia comentó que su sistema, su software, su herramienta de trabajo, trabajaba muy bien y no requería mejoras, ¿ya? Obviamente eso le sirvió para que le dieran una vaciada. El director general pues dijo que cómo era posible que él pensara de esa manera, que su sistema era perfecto y no tenía cambios. O sea, si un sistema es perfecto, mejor dejémoslo así. Entonces,
ese tema de que funciona no lo toques no aplica acá, ¿oyeron? En realidad, si funciona, mira cómo lo puedes mejorar, cómo lo puedes optimizar. ¿Vieron? Entonces siempre tengan eso, quítense esa mentalidad de que funciona, no lo toques, porque está bien como broma, pero en la realidad eso no es una verdad que se deba tener en cuenta, porque no mejorarías en tus procesos. Puede ser utilizada por cualquier entidad pública, privada, sin ánimo de lucro, sin ningún tipo de inconvenientes. Normalmente las normas de ISO son así. Otras opciones que tenemos, ya no solamente no basadas en estándares, sino ya basados en marcos, por ejemplo, marcos de referencia. Tenemos a COVID, que viene a ser un framework para gobierno de TI, ¿sí? Cómo implementar en la empresa un gobierno de TI, y no que simplemente TI sea un ente estático y quieto allá en la empresa que no aporte nada más allá de que vaya y, hey, mira, tengo un problema con el computador, ve y arréglamelo. No, ya aquí TI propone, TI hace parte de las reuniones y TI es, digamos que, el eje sobre el cual funciona la organización. TI no es un lastre que atrasa los procesos de la empresa, sino que va siempre apuntando al norte, conoce los objetivos estratégicos de la organización y apunta hacia ellos. Es más, los objetivos de TI van alineados con los objetivos de la organización. No se definen los objetivos hasta no saber cuáles son los objetivos de la organización. Y TIL es un marco de servicios para ya prácticas orientadas a gestión de servicios de TI. O sea que es ideal para empresas que brinden este tipo de servicios incluso a otras organizaciones. COSO es más que todo para gestión de riesgos para sistemas de control interno. Entonces, y como estos, pues hay otros más que también se pueden aplicar. Estos también son certificables. Tú ya como persona te puedes certificar en COVID, ¿verdad? En gobierno de TI, te puedes certificar en ITIL, en COSO. Estos sí son aplicables a personas. Y aquí tenemos una serie de certificaciones orientadas al tema de ciberseguridad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ciberseguridad también incluye temas asociados a seguridad de la información. La organización Easy Council, que hace parte se conoce como una división civil del FBI, está formada por exagentes del FBI, expertos en ciberseguridad, que decidieron unirse y brindar este tipo de capacitaciones y se lograron volverlo una buena alternativa. Tiene la famosa certificación de Certified Ethical Hacking, que es la certificación de hacker ético. Digamos que es la verdad es que no coman tanto de cuentos. La certificación CH es bastante básica. Es una de las más, no es la primera ni la más básica, pero sí es una de las básicas en el sistema, aunque requiere saber mucho del funcionamiento de las tecnologías. La certificación de Forensic Investigator es la certificación de perito informático, perito forense. Digamos que es una de las más aceptadas a nivel mundial y te permite funcionar como perito experto para casos legales, casos en donde se haya visto involucrado tecnología. ¿Oyeron? No me refiero al hecho de que alguien cogió el teclado y se lo zampó en la cabeza a otro y lo mató, sino que se usó una computadora para ejecutar alguna actividad dentro de la organización, ya sea robar información, engañar a alguien y estafarlo, o robar información para dársela a otra organización, cosas por el estilo. Bueno, tenemos también ENSA, que es de analista de seguridad, ENSA, que es la de administrador de seguridad, pero ya orientado solo a redes. Tenemos el de los ISOs, el de jefes de seguridad de la información. ¿Listo? Pues los ISOs de verdad, ¿no? Ahora mismo he visto muchas redes sociales donde un grupo de personas que no tienen gente a su cargo, ¿verdad? Se venden como CISOs, como Chief Information Security Officer, y no tienen ningún tipo de certificación y no tienen gente a su cargo. Entonces, ¿tú eres jefe de quién? No, yo soy el CISO de la empresa y él es el único de TI de la organización. Entonces, también tenemos el experto en manejo de incidentes, de gestión de incidentes, ¿verdad? Y estos son solamente algunos. En esa URL que tienen ahí está el programa completo de certificaciones de la organización Easy Council. ISACA
tiene también un conjunto de certificaciones ya orientadas más que todo a auditoría, a auditoría de riesgos y cosas por el estilo. Tenemos, por ejemplo, COVID, que es la más famosa de sus certificaciones para la parte de implementación de un gobierno de TI, ¿verdad? Tenemos CISA, que es la fuerte de ellos en auditoría. Tenemos la de gobierno de empresas de TI, obviamente ya el mismo nombre lo dice, orientado hacia empresas que brindan el servicio de IT, de tecnología de la información, la certificación en sistemas de riesgos y sistemas de control, y la nueva que es de ellos, que es la CSX, que es Cybersecurity Nexus, que es una certificación de fundamentos de ciberseguridad basados en los documentos del NIST, ¿sí? Del Departamento de Estandarización Tecnológica de los Estados Unidos. Esos documentos del SP800, por ejemplo, que son documentos que tienen un conjunto de guías de implementación de tecnologías de seguridad de la información. Entonces, digamos que este está basado en esas prácticas del NIST, del NIST. Ahí está la página de la lista de certificaciones de ISACA. Colombia tiene 3 regionales que manejan los temas asociados a ISACA. Está ISACA Capítulo Medellín, está ISACA Capítulo Bogotá y está ISACA Capítulo Cali. Acá nosotros tenemos una especie de convenio informal con ISACA Capítulo Medellín, y por eso es que hemos podido dictar certificaciones y nos han ayudado incluso con algunos conferencistas para algunas charlas de las que se les han dictado a ustedes. Bueno, ISC2 es una organización muy vista también a nivel de ciberseguridad y que genera muchos informes. Ellos presentan muchísimos informes del estado de la ciberseguridad a nivel mundial. Y tienen toda esta línea de certificaciones, ¿verdad? Ya igual que las anteriores. Pues, certificación ¿cómo que se llama? En sistemas de seguridad, profesional en sistemas de seguridad de la información. También tiene una certificación en forense, profesional forense, ¿verdad? Aunque esta no es tan famosa como la de IC Council. Esta está orientada a seguridad de la información en entidades del área de la salud, ¿verdad? Como tal. Y ahí tienen pues el enlace. Y aquí tenemos otras empresas que también manejan temas asociados a ciberseguridad. De estas, una que les puede interesar es Offensive Security. Offensive Security es la organización que desarrolló la famosa mal llamada distribución Kali Linux. ¿Oyeron? Digo mal llamada distribución porque Kali Linux no es una distribución. Kali Linux es un conjunto de herramientas montadas sobre una distribución de Debian, de sistema operativo Linux. Esa sí es la distribución. Pero Kali Linux es más que todo un conjunto de herramientas desarrolladas en parte por ellos y por otros proveedores. Entonces, contiene un conjunto de herramientas de ciberseguridad. Tienen incluso sus certificaciones, tienen la particularidad de que son online. Tú pagas para estudiar, te dan una serie de videos, de documentos, y te ponen a su servicio un conjunto de servidores, ¿verdad? Para que tú hagas las prácticas antes de que hagas la evaluación. Una vez se cumple el periodo de pago, puedes pagar creo que por 1 mes, por 2 y por 3 meses. Obviamente el pago de 3 meses es más costoso. Y si pasas el examen, pues te certificas por 3 años. Casi todas estas certificaciones tienen una duración de 3 años, excepto, por ejemplo, la certificación de fundamentos de COVID o de fundamentos de CCX o cualquier certificación que incluya fundamentos. Esas no vencen, ¿oyeron? Porque los fundamentos siempre van a ser los mismos. Lo que puede llegar a pasar es que cambie la versión de la norma. Ahora, eso no implica que tú vas a dejar de estar certificado, pero no vas a estar certificado en la última versión. ¿Sí está claro? Entonces, en ese caso, cuando tú te certificas en COVID-5, por ejemplo, yo estoy certificado en COVID-5 y ya salió COVID 2019. Entonces, yo no he perdido mi certificación de COVID-5 porque yo sigo siendo certificado en esa fundamentación.
pero ya hice la capacitación a final de año, entonces tengo hasta noviembre para hacer el examen, ¿verdad? Entonces, si lo hago, pues quedaría certificado en COVID-5 y en COVID 2019, en fundamentos. Entonces, una empresa que monte gobierno de TI basado en COVID-5, pues ya está, podría, digamos, que asesorar en ese proceso, aunque tengan claro que esto es fundamentos, no toca el tema de implementación, pero ayuda mucho, digamos, que facilita el tenerla a una persona que no tiene idea de esta parte, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí tenemos toda una gran cantidad de entidades que permiten certificar en seguridad. ICCOM, que también tiene mucha documentación, también maneja mucha documentación en español, tiene una especie de, digamos que sucursal en España, ¿verdad? Y publican bastante información. Muy bien. Ese tema es el que hablaba de los diferentes estándares de certificación. Entonces, cada organización puede escoger con cuál quiere trabajar, si quiere certificarse o no. Y lo que sí es recomendable es que se capacite al personal. Algo que tienen que tener claro a nivel de seguridad de la información es que esto no es potestad de TI exclusivamente. Es más, los grupos asociados a los sistemas de gestión de seguridad de la información de las organizaciones tienen gente del área de TI, pero también tienen abogados, también tienen gente del área de recursos humanos, tienen gente del área directiva, entonces tienen gente pues de todos lados, porque la seguridad de la información es potestad de todos, no de simplemente un grupo de personas y ya.